Bienvenidos al nuevo episodio de Economía en Corto, el podcast que habla sobre economía y cualquier tema que se me antoje. Hoy vamos a hablar de un personaje muy polémico, muy sonado y muy importante para la economía, Friedrich Hayek, el libertario arquetípico. Este personaje no voy a empezar como siempre citando una de sus famosas frases porque en el episodio número 1, en la creación del Banco de México, en los primeros avances, el primer episodio que grabé, empecé con una frase de él. Total, Friedrich Hayek, vamos a hablar de él. ¿Por qué es tan polémico? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan sonado? Tal vez te suene la batalla intelectual que movió a todos los políticos, los economistas y filósofos, incluso hasta el día de hoy se habla de esto. La gran batalla entre Friedrich Hayek y John Maynard Keynes. Mientras que Keynes hacía su teoría general de Cambridge, que ya te hablé un poquito de esta teoría en episodios anteriores, un economista austriaco se encargaba de desafiar todas sus ideas, Hayek. Hayek se muda a Londres y adopta esta ciudadanía, al ganar su premio Nobel con ideas totalmente contrarias a la de Keynes. Gana su renombre y se vuelve un economista bastante importante. Vamos a hablar un poco de su filosofía. ¿Qué pensaba? ¿Cómo eran sus principios? ¿Cuál era su ideología? Principalmente, y lo más destacable es repudiar los principios del keynesianismo, del socialismo y cualquier otro ismo que busca que el gobierno desempeñe un papel importante en la economía y en su dirección, también en la dirección de la sociedad. Él era contra los rojos completamente. Él pensaba en los mercados libres y los mercados abiertos. Esto era la mejor manera y la más eficiente de organizar la actividad económica de un país. Esto representa la garantía de la libertad personal tanto de las personas, tanto de tanto de las comunidades, tanto de un país entero. A Keynes se le considera como el mejor economista de la primera mitad del siglo XX. A Hayek, por el otro lado, es considerado el mejor economista de la segunda mitad. Y te quiero contar, como siempre, de todos los personajes, de la vida que desarrolló este personaje, de los momentos cruciales y de todo lo que hizo. Friedrich August von Hayek nace en una región la cual hoy en día sería considerado Alemania, al igual que Marx, curiosamente. Tiene conexiones con la nobleza desde que nace por la familia y era algo famoso en Londres, al igual que Marx, curiosamente. Hayek nace en 1899, en el entonces Imperio Austrohúngaro. Su familia alcanza el grado más bajo de la nobleza y de ahí es el Bon. Bon es lo que se le considera a un Sir en Inglaterra. Tiene el mismo efecto, tiene el mismo rango. Cuando crece, Hayek sirve en la Primera Guerra Mundial. Él combate con el ejército italiano. Esto crea grandes influencias en su forma de pensar, que después hablaremos de ello. Él lucha en una batalla donde se hablan 11 idiomas. Esto le da una gran apertura a las culturas. Durante la guerra, un oficial le regala todos los libros de economía. Y en ese entonces, él conoce la propaganda socialista y antisocialista en su periodo entre la guerra. De ahí se va cultivando y él decide empezar sus estudios terminando esta guerra. Empieza su carrera académica para evitar una próxima guerra y poder aportar algo intelectual, poder hacer algo que evite que los países entren en guerra. Y se compromete a trabajar por un mejor mundo. Sus ideales son buenos. Después empieza a desarrollar sus estudios y consigue doctorado en leyes, doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Viena. También estudia filosofía y economía. Como un estudiante destacado, como un economista destacado, empieza a participar en los seminarios de Ludwig von Mises. Es muy sonado Mises. Tal vez lo puedes escuchar por esta frase menos Marx más Mises. Bueno, Mises es un personaje de referencia que después podemos platicar un podcast entero de él. Mises es el último miembro de la Escuela Austriaca de Economía. Pero ¿cuál es esta escuela? También es un mundo entero hablar de esta escuela, pero en pocas palabras, esta escuela es la primera con la idea de el papel importante de las decisiones individuales
en la economía y explica los ciclos de los negocios. Los seminarios de Mises incluyen a jóvenes destacados en la economía en la época, por lo cual entra Hayek. Esto se equipara un poco al grupo intelectual que Keynes tenía en Cambridge. A los 28 años, Hayek fue nombrado director del Instituto Austriaco para la Investigación Económica. Ya empieza a destacar sus ideas y sus teorías. En 1931 se une a la Escuela de Economía en Londres como profesor de Ciencias Económicas y Estadística, lo cual, en lo personal, se me hace un poco raro ser austriaco y meterte a temas de estadísticas, pero esto entra a debate. Después podemos hablar de ello. Hayek no puede regresar a Austria por la invasión nazi. Un dato curioso es que Hayek muere en Alemania en 1992. Pero vamos a hablar más de la teoría económica. Ya, hablamos un poquito de su vida, ahora toca hablar de sus teorías. Esta teoría económica de Hayek se divide principalmente en 4 áreas muy importantes, 4 áreas de estudio. La primera, la explicación del ciclo de los negocios. La segunda, la batalla con Keynes, la batalla intelectual. Tercera, el papel de los precios en la comunicación del conocimiento. Después hablaremos de ello. Y número 4, su oposición a la planeación central por parte del Estado. Él estaba completamente convencido de que el Estado no puede planear en la economía, sobre sus bases filosóficas y sobre sus bases económicas. El Estado tiene que ser algo completamente aparte. Al ser un economista de libre mercado, Hayek retoma el punto de vista de Adam Smith, de que la economía era dirigida por el poder colectivo. Si todos queremos lo mejor para nosotros mismos, entonces todos vamos a buscar el bien, y nuestro bien individual se crea en un bien colectivo. Miles de millones de decisiones de este tipo nos van a llevar a una mejor economía, una mejor sociedad entre dueños de empresas, entre trabajadores, entre negociantes, entre lo que sea. Siempre que tengas una buena decisión y todos seamos racionales y tengamos buenas decisiones, vamos a llegar a un punto mejor. Pero Hayek pudo ver en sus estudios que la economía no es algo tan lineal, no es algo tan fácil. Hay auges y también hay caídas en una economía, por lo cual empieza la teoría de los ciclos de los negocios. Y este ciclo de los negocios está basado en la idea de una tasa natural de interés, es decir, una tasa a la que los ahorros son iguales a la inversión, lo cual podemos llegar al punto de equilibrio. Hayek nos explica que cuando hay crédito e inversión excesivo en una economía, gracias a las políticas monetarias de un banco, esta economía se suelta, se sueltan las riendas y termina por una caída que será seguida por una recuperación. Por eso esto se refiere con auges y caídas. Y eso nos llevaría a un nuevo ciclo y crisis, auges, caídas, todo esto. La culpa, principalmente, es de los funcionarios del Banco Central. Son de las decisiones del Estado, que recae 100% en estas autoridades. Hayek nos explica 2 puntos fundamentales en esta teoría del ciclo de los negocios. En primer lugar, él explica que a veces los bancos centrales expanden la oferta de dinero con demasiada rapidez. Sueltan dinero, imprimen dinero, lo esparcen, por así decirlo, reduciendo el costo de pedir dinero. Entre paréntesis, podemos decir el costo de pedir dinero a los bancos por el interés que te dan. Ya es más fácil tener dinero en una economía cuando el Banco Central te da dinero. Y esto alimenta un auge en la inversión. Si hay más dinero en la economía, si todo se ve mejor, mejor va a ser la inversión. Y la gente y las empresas aprovechan el dinero más barato. Todos se aprovechan de esta situación. En segundo lugar, él nos explica una cosita un poquito más compleja. Al ver un panorama bueno, al ver un panorama económico bastante agradable, los negocios se vuelven optimistas sin importar lo que los datos reales digan. Entonces, su optimismo nos da como resultado económico que estos negocios tengan más inversiones en su empresa, acudan a más préstamos, piden prestado más dinero para invertir en su empresa y aprovechan las buenas expectativas que según tienen. El Banco Central
Al ver esta situación, crea más créditos para poder controlar estos préstamos y no afecten a la tasa de interés. Porque si todos empiezan a pedir, esta tasa de interés va a afectar en la economía. Esa tasa de interés que te da el Banco Central o los bancos comerciales afectan y terminan por afectar en el Producto Interno Bruto de una economía, el lado de la oferta de una economía. Entonces, el banco da más más créditos, es más flexible con los préstamos que le piden, lo cual incentiva a su vez que existan más inversiones. Si el banco no va a aumentar la tasa de interés, entonces sigo pidiendo sin ningún problema. En ambos casos, en el primero y en el segundo que te expliqué, la expansión del crédito que da el Banco Central genera una excesiva inversión destinada a cosas ineficientes y que después se tiene que corregir cuando una economía está en la caída. Entonces todos invierten, piden, gastan y resulta que es algo un tanto ineficiente. Esto nos va a llevar a una caída en la economía, a errores bastante graves por parte del Banco Central. Al final de la vida de Hayek, se puede destacar entre los más fuertes defensores de la libertad personal. Él es un fiel creyente de la libertad y está en contra de las autoridades. Es un fiel creyente en las decisiones personales y los opositores a la interferencia del Estado. Él está en contra del Estado porque el Estado nos quita nuestra libertad. Es parte de una línea distinguida de filósofos como Adam Smith o como John Stuart Mill o como puede ser Edmund Burke. También muchos estudiantes hoy en día lo siguen y continúan leyendo. Es impresionante estar en la Facultad de Economía, estar en la División de Economía y ver que aún retomamos cosas de Hayek. Continuamos leyéndolo, vemos sus escritos, estudiamos el ciclo de los negocios y así seguiría siendo por lo menos yo creo que unos 100 años más. Estos escritos son muy importantes y nos dan una visión muy diferente a la que ya habíamos acostumbrado. Aún hoy en día sentimos su influencia, sentimos sus ideas en los debates políticos, en debates entre presidentes, en debates académicos, en debates en la escuela. Aún lo sentimos y la verdad es que hoy en día tiene un público bastante grande. Yo diría que conozco más partidarios de Hayek que de Keynes en estos días. Por último, te quiero contar de su legado. ¿Qué es lo que debemos de resguardar? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos llevar a sus ideas al siguiente nivel? Son 4 puntos fundamentales que debes recordar cuando alguien te mencione a Hayek. Punto número 1. Los individuos son la raíz de la sociedad y producen resultados sociales que ningún planeador central puede replicar. Los individuos son lo más importante. Número 2. Las personas que trabajan en el gobierno, que toman decisiones, sin importar lo bien intencionadas e inteligentes que sean, nunca pueden tener toda la información correcta para manejar un sistema complejo como la economía. La economía es bastante compleja. ¿Por qué se lo dejamos a unos cuantos hombres? Entonces Hayek nos da como resultado la libertad. La libertad es lo que va a regular todo esto. Número 3. El mejor resultado para la sociedad se obtiene al permitir que los individuos tomen decisiones basadas en su propio fragmento de conocimientos. Si todos buscamos nuestro bien con nuestras capacidades, con nuestro cerebro, y nosotros buscamos un bien, todos van a buscar el bien, todos vamos a estar bien. Y número 4. Los intentos por hacer que todas las personas sean iguales, en lugar de tratarlas como iguales, es una forma de crear una nueva servidumbre. Entonces, abro debate. ¿Tú qué prefieres? ¿Que el gobierno, que a veces no son personas tan capaces,
que se eligen con una democracia, tomen las decisiones económicas de un país, económicas, políticas y sociales, o que cada uno de nosotros, cada uno decida lo que va a hacer, practique su libertad, defienda su libertad. ¿Qué prefieres? ¿Un gobierno o la libertad? ¿Se pueden llevar de la mano estas dos? ¿Tú de qué eres partidario? Después podemos hablar del debate entre Keynes y Hayek. Pero dime, veme diciendo, ¿tú de quién eres? Por así decirlo. ¿De Hayek o de Keynes? ¿Qué idea prevalece? Y algo muy importante que te quiero preguntar. ¿Es necesario tener ideales fijos, tener una ideología marcada para ser buen economista? ¿O tener ideologías de todas las teorías, adaptarlas y hacer una nueva? ¿Qué prefieres tú? ¿Desarrollar bien una que ya está definida y guiarte por ese camino? ¿O comer y embarrarte de todas y sacar el provecho de todas ellas? Con esto se termina el episodio. Muchas gracias por escucharme. Espero que no te la estés pasando tan mal en esta cuarentena y que te haya distraído un poco y haya alimentado tu conocimiento y que te haya inspirado para seguir investigando y de seguir desarrollando estos temas. Cuídate mucho y muchas gracias por escucharme. Bye.